Los primeros estudios científicos. Pasaron más de 2000 años sin avances de Tales de Mileto, hasta que el inglés Guillermo Gilbert, médico de cámara de la reina Isabel, retoma alrededor de 1600 los estudios de los griegos y emplea por primera vez la palabra electricidad para describir sus experimentos sobre electricidad y magnetismo. En su obra de Magnetice Corporibus en de Magno detalló que algunas sustancias como el vidrio, el azufre y la resina se comportaban como el ámbar y cuando eran frotadas atraían objetos livianos, mientras que otras como el cobre o la plata no ejercían ninguna atracción. A las primeras las llamó eléctricas, mientras que a la segunda las denominó analéctricas. En 1672, el físico alemán Otto von Guericke desarrolló por primera vez la máquina electrostática, que consistía en una esfera de azufre que podía hacer girar con una mano y frotar con la otra. Además de atraer pequeños trozos de papel, producía crujidos y diminutas chispas mientras las frotaba. Por primera vez se veía que la electricidad podía fluir, aunque en realidad se pensaba que era un fluido que podía ser transferido de un objeto a otro por frotamiento. Luego, en fines de 1673, el francés Francois de Senneville-Dubay identificó la existencia de dos cargas eléctricas, positiva y negativa. Según su teoría, esas cargas estaban ligadas a la existencia de dos tipos de fluidos eléctricos, uno de atracción y otro de repulsión. Luego de estos estudios, los avances científicos fueron casi nulos hasta el siglo XVIII. Esto ocurrió porque en esa época Europa se enfocó en el rédito económico que obtenía de sus colonias y de la conquista militar. En ese sentido, la inversión en estas empresas dejaba grandes ganancias, a diferencia del conocimiento científico, el cual a menudo se consideraba como mera excentricidad. Una época de nuevos descubrimientos. Con posterioridad a la esfera de Guericke, el siguiente invento práctico fue el primer almacenador de carga eléctrica de 1745. Este dispositivo fue conocido como botella de Leyden por la ciudad en que se lo inventó, y consistía en una botella de vidrio parcialmente llena de agua con un gancho metálico que colgaba a través del corcho. A partir de 1780, la revolución industrial impulsó las investigaciones y el conocimiento científico. En esa época, Benjamin Franklin debatió las teorías de Dufay y postuló que la electricidad era un fluido único, calificando a las sustancias en eléctricamente positivas y negativas de acuerdo con el exceso o defecto de ese fluido. Franklin confirmó que también eléctrica a través de un célebre experimento, en el cual la chispa bajaba desde un barrilete remontando a gran altura hasta una llave que él tenía en la mano. Posteriormente se estableció la distinción entre los materiales aislantes y conductores. Los aislantes eran aquellos a los que Gilbert había considerado eléctricos, en tanto que los conductores eran los aneléctricos. En 1785, el francés Charles Coulomb corrobora que la fuerza entre cargas eléctricas era proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separaba las cargas. Este enunciado se conoció como la ley de Coulomb. El italiano Galvani hizo otro descubrimiento importante en forma accidental hacia fines del siglo XVIII. En 1786 observó que al conectar un alambre de hierro o latón al nervio de una pata de rana y una varilla al músculo, este se contraía del mismo modo que cuando se le hacía pasar una descarga eléctrica.
La conclusión a la que llegó Galvani fue que los músculos de la rana, a manera de una botella de Leyden, están cargadas de electricidad positiva en el interior y negativa en el exterior de cada músculo. Galvani pensaba que de alguna manera misteriosa las patas habían producido su propia electricidad. Esto último fue lo que condujo a pensar a la corriente eléctrica como una cuestión inserta dentro del campo de la medicina, tal como George Adams y Benjamin Franklin lo habían considerado. Alejandro Volta, profesor de la Universidad de Pavia en Italia, no aceptó la conclusión ofrecida por Galvani y demostró que la contracción de las patas de la rana observadas por Galvani no tenían nada que ver con la rana en sí, sino que era debido a los alambres de hierro y latón, los que generaban electricidad al tomar contacto con la humedad salina de la rana. Más tarde, Volta fabricó una pila con placas de cobre y zinc superpuestas, y en contacto con una solución salina, el resultado fue una corriente eléctrica que fluía por el hilo de la unión. Sin embargo, había muy pocos en los estudios que se hacían en aquellos tiempos que estuviera verdaderamente significado. A la electricidad se le consideraba más bien como un juego para atraer o repeler y producir chispitas. Y en realidad las minúsculas cantidades de electricidad generadas por las máquinas de frotamiento no tenían ninguna utilidad práctica. Casi todos los conocimientos actuales de la electricidad se adquirieron en los últimos 200 años.